seems like the come up is real. That's about living it up in the hills. Working this job cause it's paying my bills. Made a foundation I'm looking to build. Need all my wishes fulfilled. Turn all my dreams to reality. No one just chasing the fantasy. Coming for everything. Looking back down from a balcony. Thank God we stuck to the strategy. I kept it clear with the vision. They just been lacking that vision. Una fuerte bienvenida al canal de la ecuación perfecta, jonrones, hombres por los aires y canastas sensacionales. Esto es Pincelada Deportiva y en el día de hoy les traigo el report del partido número 4, ya que como pueden saber le estamos dando cobertura a las finales de la NBA. Anthony Davis se coloca segundo con el mejor porcentaje de campo en hombres altos en un mínimo de 300 tiros intentados, solo superado por el legendario Shaquille O'Neal en 2004. Puntos anotados y asistidos, Jimmy Butler empata con Jerry West y LeBron James con un total de 130 en 2 partidos. El primer cuarto se inició jugando a un buen nivel por parte de ambos equipos. Luego vimos a los Lakers perder unos cuantos balones y a Miami aprovechando las oportunidades. En ciertos momentos del segundo cuarto vimos a LeBron James acaparando demasiado el balón. Incluso lo veíamos en ese momento que Lakers llevaba 9 pérdidas y 5 pertenecían a LeBron James. Posterior a eso salió del partido con diferencia de 5 puntos perdiendo los Lakers. Y pues en menos de un minuto el partido se empató en ese cuarto a pesar de haber encestado algunos puntos y dejarle de pitar algunas faltas. El Rey no estaba siendo efectivo, sin embargo vimos a Rondo hacer un gran trabajo en ese momento liderando el juego como solamente Rajon Rondo sabe hacerlo. Y seguir recalcando las faltas que estaba recibiendo LeBron James que no estaban siendo pitadas. James terminó la primera mitad con 8 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 5 pérdidas. Jimmy Butler, por otro lado, lideró al Heat casi de manera impecable en la primera mitad, quien finalizó con 13 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y un 71% de campo, un hermoso porcentaje. También destacar que Bam Adebayo estaba jugando con mucho contacto y en el half los Lakers terminaron superando en todo a Miami Heat casi, excepto en tiros libres donde se vio una diferencia un poco considerable por parte de los Heats. Tyler Herro se convirtió en el sexto novato con 300 o más puntos en una postemporada. En la segunda mitad pudimos ver una mejoría muy notoria en LeBron James, quien dicho sea de paso sobrepasó a Elwin Baylor con partidos de más de 25 puntos y 10 rebotes en finales. También destacar que jugadores como Duncan Robinson entraron en ritmo. Por otro lado, Rondo promedia 7 asistencias, la mayor cantidad en la historia para un jugador que sale de la banca en unas finales de la NBA. Miami no entró en ritmo con sus triples, cosa que durante el partido les afectó ya que fallaron muchos triples abiertos. Jay Crowder lideró esa ruta, también Kendrick Nunn estuvo en la tómbola. Miami no pudo vencer a los Lakers en casi ninguna estadística de partido, ya que en 11 apartados estadísticos apenas vencieron a los Lakers en 2 de ellos. Y lo más cercano a un tercero fue un empate en cuanto a rebotes defensivos se refiere, con 32 por bando. Los Lakers por su parte vivieron mucho del triple y últimamente ese ha sido su estilo de juego y se le ha estado dando bien por el momento, pero como ya dije en un video anterior, el equipo realmente sabe jugar de otra manera. Y eso es lo que los hace a ellos más peligrosos. Miami no tuvo un gran partido, aún así el partido se vio igualado la mayor parte del tiempo. Y en minutos finales veíamos el partido igualado, pero ya en momentos básicamente clutch vimos a los Lakers apostar por sus 2 hombres principales. Y me refiero a Anthony Davis y LeBron James. También destacar lo crucial que fue Kentavious Caldwell-Pope, quien había anotado 10 puntos en el primer cuarto y enhorabuena encestó 5 más. Ya cuando el partido se convertía en más crucial, Miami seguía cometiendo errores. Un dato interesante es que Jimmy Butler y LeBron James lideraron sus equipos en puntos, rebotes y asistencias. Las estadísticas finales de Jimmy Butler fueron 20 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias. Como pueden ver, a un hilo del triple doble. El Rey por su parte, gran segunda mitad y finalizó con 28 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias. Cerca también del triple doble y destacar que frenó las pérdidas, solo perdió un balón en la segunda mitad para sumar un total de 6. Y aunque muchos
no lo vean. Este puede ser que haya sido el factor determinante para que los Lakers triunfaran, porque si LeBron James hubiese seguido con la proyección que llevaba, era para perder 9 balones o 10. Y quizás eso hubiese podido cambiar lo que es el resultado del partido. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, premialo dando like, suscribiéndote al canal. Y también, si tienes una opinión, puedes dejarla en los comentarios. Y si deseas que más personas miren nuestro contenido, compártelo. Esto fue Pincelada Deportiva y que Dios te bendiga.